Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal. Esta es la continuación de la serie de videos anteriores que lleva por nombre La arquitectura en la historia. Recapitulando lo que vimos en los anteriores videos, pasamos ya por grandes épocas, la prehistórica, la antigua y la medieval, que formaron la arquitectura y las artes como las conocemos hoy en día, desde la necesidad de vivir con espacios domésticos hasta basílicas y centros de adoración para las religiones que fueron muy necesarias para la evolución de la arquitectura. Si no has visto los videos anteriores, te los colocaré en la descripción o al final de cada video. El Renacimiento fue un punto de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Para nosotros los arquitectos es una etapa sumamente importante. Es aquí donde el arquitecto pasa de ser un artesano a un profesionista, y si llevaste la materia de teoría de la arquitectura, es aquí donde comienza. El Renacimiento marcó grandes transformaciones políticas, religiosas, filosóficas y estéticas, pero sobre todo fue un momento de despertar espiritual y las formas de la Edad Clásica, puesto que en su primer mitad de siglo arquitectos, escultores y pintores estudiaron los restos antiguos, la geometría y las matemáticas, que impulsaron el pensamiento humanista para definir la belleza ideal de la forma. La perspectiva fue el medio en donde se indagó y representó una nueva realidad, cambiando el valor del tiempo y la percepción del espacio. Los primeros bocetos representados en perspectivas fueron creados por Brunelleschi, que utilizó las reglas científicas y racionales de las matemáticas, ya que se podía recorrer y medir, y que traducido a un plano bidimensional, o sea en una superficie plana, todas las rectas podían unirse en un solo punto o un nodo focal. Los nuevos espacios y edificios que se construyeron se proyectaban y se medían para acoplarse a las necesidades del hombre. Principalmente el Renacimiento se dividía en dos fases, el 400 y el 500. Vamos a conocerlas. Yo soy Leonardo Hernández y hoy vamos a dar un viaje al pasado para ver nuestra historia. Recuerden que todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Comencemos. En Florencia se organiza la Academia de Lorenzo Medicis, asentando la filosofía neoplatónica. Esta filosofía intentaba conciliar la naturaleza y espíritu, el microcosmos y el macrocosmos, proponiendo una visión teológica en donde el papel central era el hombre, regulado por leyes musicales y de armonía en todas sus esferas de actividad. El valor de concepto de lo bello se convierte en un aspecto dominante. La matemática se eleva a un nivel filosófico de la razón. Pero te vas a preguntar, ¿quiénes eran estos Medicis? Estas personas eran los burgueses de la época. Eran ellos quienes acogían a muchos pensadores y artistas para financiar sus obras, dándoles a conocer. En el 480 o primer Renacimiento, Brunelleschi será el principal hombre de este cambio, ya que en la Edad Media se había practicado una arquitectura empírica y apenas con prácticas teóricas. De aquí en adelante, cada nueva construcción deberá someterse a una serie de reglas derivadas de métodos antiguos perdidos durante varios siglos y recuperados ahora por pioneros del 480, siendo su tarea principal el observar y estudiar los monumentos clásicos para reformularla y aplicarla como disciplina universal, basándose en la concepción de la armonía, entendiéndose como demostrable matemáticamente y que por lo tanto cada espacio debía obedecer funciones aritméticas simples. La forma de un espacio pasó a depender de esquemas geométricos súper detallados a partir de reglas de proporción, jerarquía y representaciones con leyes de la perspectiva lineal, que hoy conocemos como los planos arquitectónicos. El Renacimiento consagra la importancia decisiva de la planificación de la forma, que toda idea será definida a priori por las exigencias de la perspectiva y la armonía. El arquitecto se encargará de desarrollar la totalidad del plan y dibujar el proyecto, y después quedará para ejecutar la construcción manual según lo establecido, así dejando de identificarse como maestro de obra y rehusando a mezclarse con los aspectos prácticos de la construcción para convertirse en un artista científico, conocedor de toda su ciencia y reservando toda su teoría. Brunelleschi
No solo fue creador de la representación geométrica, sino que también hizo grandes construcciones, ejerciendo hasta los 40 años como arquitecto. Su obra más representativa es la cúpula de Santa María de Fiore, con 40 metros de diámetro y 52 metros de altura, que todos ya conocemos. La historia política y artística se entrelazan en Italia del Cinquecento. La pintura, la escultura y la arquitectura son concebidas como indicadores de distinción y prestigio, adquiriendo e incrementando su función decorativa. Italia toma a Roma como capital artística, desarrollándose en torno al papado, y es la iglesia que introduce la temática clásica pagana en los recintos sagrados. Voces cada vez más numerosas denuncian los excesos y la corrupción del papado. En 1517, el joven monje Martín Lutero denuncia públicamente la crisis de valores y los abusos de Roma, naciendo así la Reforma, un movimiento religioso con tintes sociopolíticos amenazando la cultura del Renacimiento. En un ambiente de inseguridad e inestabilidad ideológica, todo se vuelve presagio, discutiéndose la decencia y la moralidad de las imágenes religiosas, como los frescos del Juicio Final que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, que por cierto fue una de las obras más representativas del Renacimiento, considerando este hecho una de las causas para la difusión del estilo manierista. El manierismo es el punto de transición que hubo entre el Renacimiento y el Barroco, y que a mi parecer la mayor significación de este movimiento fue en la escultura, en donde los artistas lograban una apreciación de sus piezas de 360 grados en su totalidad, puesto que, desde el punto de vista que lo vieras, lograbas admirar la escultura. En la pintura se veían cuerpos torcidos, no naturales, y con algunas desproporciones. En la arquitectura, sus exponentes experimentaron el uso de formas arquitectónicas para enfatizar las relaciones sólidas y espaciales. Wow, 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 para tu tren. Aquí me faltó incluir a un personaje importantísimo, un caballero de la arquitectura. En aquella época, y como mencioné anteriormente, en el primer renacimiento era el hombre quien era el centro del universo, y aquí en el manierismo es el mismo hombre quien duda de su propia existencia. En esta pequeña fase se derivan dos ideologías: el individualismo, que no creía en discípulos, escuelas ni tratados, y por el otro lado los tratadistas, que creían en los tratados, vaya la redundancia, y en las normas, siendo aquí donde toma protagonismo Andrea Palladio, el arquitecto de los arquitectos lo llamaban, y quizá fue el arquitecto más humanista y comprometido con la sociedad. Compartió la búsqueda renacentista de las proporciones armónicas, así como su geometría y simetría. Sus fachadas se realizaban por una excepcional elegancia basada en la sencillez. Su trabajo se dirigió principalmente a la creación de villas y mansiones. Además, fue el autor de los 4 tratados de arquitectura, trabajo que tuvo un gran impacto en el mundo occidental, que incluso se nombró un estilo con su apellido, el estilo palladiano. Habiendo dicho esto, continuemos. El ideal renacentista de la armonía dio paso a ritmos más libres e imaginativos, y que se caracterizó por trucos visuales y elementos inesperados que desafiaron las normas del Renacimiento. En la primera mitad del siglo XX, Benedetto Croce, en su obra titulada Historia de la Edad Barroca en Italia, de 1929, relega el barroco a una costumbre considerada como el fenómeno de la degradación. Él decía: el barroco no es ni un estilo ni un movimiento, como mucho es una categoría de lo feo o una degradación, un contraestilo. El mundo barroco es extenso. Los descubrimientos geográficos ampliaron el mundo occidental. Las investigaciones de Copérnico, Galileo y Kepler destruyeron la fe en la Tierra y propusieron otros universos infinitos y mutables. Con la evolución de la perspectiva, Frank Castle le identifica como un espacio teatral, complicándola hasta los límites de la ilusión, ya que podía engañar la vista y ver lo que no existe. Se caracteriza una técnica en la pintura llamada cuadratura, expresándonos, y en términos de Panofsky, diabólicos engaños. Roma se convirtió en la cuna del barroco, convirtiéndola cada vez más en una ciudad teatro. La arquitectura se convierte fundamentalmente expresiva,
alcanzando un alto efecto simbólico a través de una distribución de luz llena de misterio. En tiempos del Papa León X, en el siglo XVI, la cultura española alcanza su apogeo a pesar de la decadencia política religiosa, produciendo como una hiperdecoración espacial, uniendo orillas del Nuevo Mundo por los famosos mitos de la ciudad dorada proveniente de las Américas. Las fachadas comienzan el proceso de barroquización, haciendo muy famosos los retablos que solían ser decorados con relieves en piedra y madera. Lo más representativo del barroco es la fachada y la plaza de la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Tras la conquista de América, las órdenes religiosas se ocuparon por la cristianización de los nuevos territorios y se levantan grandes catedrales en México, fundando sedes en la capital. Y es aquí donde México toma su papel protagonista en la historia del arte. Primeramente, las edificaciones llegaban desde España, pero con el paso del tiempo fueron naciendo autores y artistas locales que configuraron un estilo propio. En 1492 inicia el principio del fin del arte americano, el arte precolombino. La conquista de los territorios latinos es un hecho que repercute en las expresiones artísticas, evangelización y poder civil, o mejor dicho, autoridad y sumisión, ya que como sabemos en la historia de México no es tan grato recordar el gran genocidio que sufrieron nuestras culturas madre. En 1510 el continente recibe a constructores provenientes de Sevilla, España, que inicia la organización de su urbanismo, primeramente en Puerto Rico y Jamaica. Sin embargo, los importantes fueron México y Perú, destacando en México estados como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Mérida y Actopan, y en Perú Lima, Coaco, Ayacucho y Callao, y con centros más secundarios como en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Cuba y Guatemala. En Estados Unidos, la evangelización se centró en Nuevo México, Texas y California. El espacio arquitectónico se valora en una doble dirección, organización exterior e interior. En nuestras culturas se le daba gran importancia al espacio exterior, puesto que en las religiones precolombinas los rituales se hacían al aire libre. Por esta razón aparecen las pozas o capillas colocadas en atrios. Y más tarde, al buscar horizontalidad en los edificios y un carácter triunfal en las fachadas, los dirigían a las fachadas retablo, y una de las obras más importantes es el convento de Actopan, iniciado en 1546, amén de Yecapixtla y a Colman, con una portada según ángulo, reina de las portadas platerescas mexicanas. La gran época de las catedrales se iniciaron en los años 70 del siglo XVI, dando su antecedente a la Catedral de Pátzcuaro, que pudo haber sido una de las grandes catedrales originales de la humanidad. Fue patrocinada por el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, un hombre de gran cultura humanística. Pero al hablar de catedrales debemos de mencionar la Ciudad de México, la más grande que se levantó en América Latina. Abarcó 3 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ya con un estilo neoclásico. Junto con ella, la Catedral de Puebla, iniciada en 1575 y modificada medio siglo después, y por último la Catedral de Guadalajara. Lo decorativo es el rasgo común que define el barroco iberoamericano. El afán de novedad en la riqueza ornamental de fachadas que contrasta con la rigidez del Renacimiento, la transformación de las portadas en grandes conjuntos decorativos y la importancia de las torres y cúpulas en los templos. El arte rococó es de las épocas de las pelucas y la vestimenta de chaqueta de caza, cuellos largos, música clásica encantadora de Mozart, Bach y Haydn, los grandes y bellos jardines de los palacios, pensadores, filósofos, intelectuales e idealistas como Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Newton, la cristalería, la joyería y la porcelana fueron grandes novedades de la época, que en general se le llamó la Ilustración. Francia era sin duda el lugar donde las directrices del rococó florecieron. Su arquitectura pretendía ser ante todo en su interior y en el abandono de los órdenes clásicos. Los nobles y ricos renuncian a la ostentación y a la publicidad y se interesaban más por el confortable y lujoso interior que por el aspecto magnífico del edificio. Los grandes arquitectos se vuelven grandes decoradores e interioristas, y es aquí donde destacan la abundancia de elementos ornamentales en tipología vegetal y hechas en oro.
Se usan persianas, candelabros y lámparas. Se pintan paneles de paredes con colores tenues y tonos pastel, creando un espacio luminoso, amable, íntimo y refinado. Cabe mencionar que se empieza a poner de moda las mejoras en materia de higiene, que son los cuartos de baño que se empezaron a situar cerca de las habitaciones y los gabinetes con toilet, con adaptaciones de depósitos de agua. La cocina empieza a ser suministrada por el cuarto de servicio, evitando el flujo de los criados, aunque el elemento más característico de los interiores es la rocaille, que es una especie de jardín inspirado en la flora y fauna acuática. Este término le da el nombre de rococó. Una concha que jugaba con el elemento animal y mineral simbolizaba la fantasía de refugio, y que además feminizaron el arte de este periodo. En palabras de los hermanos Edmund y Jules Comte de Goncourt, o como se pronuncie, escribieron en su tratado sobre la mujer: el alma de este tiempo, el centro de ese mundo, la imagen sobre la cual se modela todo, es la mujer. Y que en ese periodo colocaron como símbolo la Venus pintada por Sandro Botticelli. El rococó se desarrolla su máxima expresión en Francia y Alemania, teniendo como punto referente a Inglaterra e Italia. Paralelamente se desarrolla una arquitectura de inspiración del rococó, la arquitectura churrigueresca, que aportó una obra maestra, la fachada del Palacio de Marqués de Dos Aguas, en Valencia, entre 1740 y 1744. El término nace por el apellido Churriguera, que es el apellido de una familia de arquitectos, caracterizándose una recarga decoración con movimiento. Se expresaba principalmente en retablos. Roma representa para cualquier artista una fascinación del mundo clásico y un interés por la antigüedad. Lord Burlington y su círculo de amigos difundieron la arquitectura de Andrea Palladio a partir de su obra escrita Palladio, publicando 4 libros, conformando un tratado en donde se analizan los fundamentos teóricos de la arquitectura y el estudio de antiguos edificios como templos y monumentos clásicos. Gracias a ello, lograron empezar a difundir un estilo nuevo, el neoclasicismo, o conocido también como neoclásico en Inglaterra. Con una nueva concepción del espacio que rodeaba las villas y palacios, William Kent, quien se volvería un protegido de Lord Burlington, fue promotor de los jardines ingleses, en donde empezaban a diseñar jardines que respetasen el propio orden de la naturaleza, designándolos como una obra artística. El neoclásico es propio del Imperio Napoleónico, que surgió como una contraparte del barroco y del rococó, rechazando lo decorativo y heredando el rigor clásico. La inspiración en la antigüedad clásica ya se había visto en el Renacimiento, pero mientras los renacentistas acudían a ella como un método para conocer la naturaleza, los neoclásicos la interpretaban como una referencia moral en la cual fundar el proyecto moderno. Se trataba, pues, de una idealización moral del pasado con la antigüedad clásica como modelo. Resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría. Si el neoclasicismo del siglo XVIII, el preconizado por Winckelmann y Mengs, que planteaban un retorno a la perfección clásica de la antigua Grecia, Napoleón volvió su mirada a la Roma imperial, más acorde con su nueva concepción de poder, basado en la exaltación de su propia figura y en un férreo control del aparato del Estado. Con Napoleón, el estilo neoclásico halló una nueva vía de afirmación, al servir de soporte a su concepción del poder centralizado, que se manifestó a través de la figura imperial, a través de la monumentalidad y de un enorme programa constructivo. París se convirtió en el escaparate perfecto de la megalomanía imperial de Napoleón, que encontraba sus raíces en la antigüedad. El arte comenzó a lograr su autonomía, es decir, los artistas se independizaron de las demandas de las grandes instituciones, como las monarquías y la Iglesia, y buscaron realizar obras que reflejaran el espíritu republicano de la época. Esta edad es sin duda alguna la que tuvo muchos cambios hasta la Revolución Francesa, que es cuando empieza la edad contemporánea, y es hasta ahorita la última de la historia, que como bien sabemos, existen y se presentan una variedad de corrientes artísticas y que vamos a revisar en los siguientes episodios. Hemos visto ya 4 grandes épocas: la prehistórica, la antigua, la medieval
y la moderna, y en cada una de ellas se describen aspectos que formaron la arquitectura tal y como la conocemos hoy. En los siguientes videos, la arquitectura toma más relevancia por el contexto histórico contemporáneo, y que son las partes más esenciales. También se manifiesta un sinfín de estilos artísticos que siguen dando forma al arte. Por último, te quiero recordar que si te gusta la arquitectura o algunos temas de interés, te pido me apoyes dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. También que comentes qué te parecieron estas épocas ya vistas. Y te pregunto, ¿qué hubiera pasado con la arquitectura y el arte si en América o el Nuevo Mundo no hubiese sido conquistado? Si tienen algún comentario que me pueda ayudar a darles mejor contenido, tal vez algo en lo que pueda mejorar o algo que pueda incluir, podrían dejármelo en los comentarios. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Estuviste en Crónicas de un Arquitecto. Yo soy Leonardo Hernández y recuerda que la fuerza esté siempre con ustedes. Hasta siempre.